Dios les bendiga. Dios les bendiga. Le voy a invitar a que vayamos así rápidamente a la palabra porque no quiero, no quiero sacarlos tarde, hermano. Sé que hay que acompañar, ¿verdad? A nuestro hermano Federico y es también necesario como cuerpo de Cristo que nos unamos, ¿verdad? En este momento. Le voy a invitar que vayamos a Josué capítulo 7. Vamos a leer del 10 al 13. El libro de Josué capítulo 7, versículo 10 al 13. Me regala un fuerte amén cuando lo tenga. Y le voy a pedir su ayuda y lo vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el versículo 10, usted me ayuda con el versículo 11 y así hasta llegar al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor tal como está escrita: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? 11. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente, ¿qué dice? A sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El 13, todos juntos. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Palabra, Señor, que nos da vida, palabra que es alimento, Señor, para nosotros. Señor, que esta noche tú puedas, Señor, usar mi vida, Señor. Yo solo quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Abre su mente, abre su corazón y que esta palabra esta noche pueda caer en tierra fértil, Señor. Que pueda ser una semilla, Señor, que pueda dar mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Yo no sé cuántos, quizás no todos llegamos, ¿verdad?, de niños al Evangelio, pero de alguna manera creo que todos hemos pasado por un tiempo de escuela dominical, por un tiempo de clase infantil, ¿verdad? Hay un corito bien famoso, yo no soy cantante, pero hay un corito bien famoso para los niños que dice: cuida tus ojos, oídos, boca, manos y pies. Cántelo conmigo. Lo vamos a cantar como niños. Mire, yo quiero despertarlo rapidito porque no es muy largo el consejo que traigo. Pero cuando lo cantamos con los niños, cada vez que uno dice cuida tus ojos, se tocan los ojos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Porque yo quiero que le ponga sentido a este canto. Dice: cuida tus ojos, oídos, boca, manos y pies. ¿Qué más dice? Cuida tus ojos, oídos, boca, manos y pies, porque hay un Salvador. Ajá, cuida tus ojos, manos y pies. ¿Escuchó? Hay un Salvador que te mira con amor. Pues lo que acabamos de hacer es cantar el tema que el Señor me ha dado para esta noche. Esta noche el Señor me regaló este tema y me decía: le vamos a llamar a este pequeño consejo: tus ojos, oídos, boca, manos y pies. Amén. Vamos a empezar hablando de Josué. Mire, el libro de Josué es un libro que si usted lo lee a partir de esta noche, se va a dar cuenta que es un libro de conquista, que es un libro de promesas cumplidas por parte del Señor, pero que también no deja de lado el hecho de que aunque el Señor prometa, nosotros tenemos que dar nuestro esfuerzo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos aquí han recibido promesas del Señor? Sí, el Señor puede darnos muchas promesas, pero también requiere parte de nuestro esfuerzo.
Y fíjese que el Señor pide un esfuerzo bien mínimo. Un solo esfuerzo pide de nosotros. Y usted lo notará en todo el libro de Josué. El único esfuerzo o requisito que Él nos pide para adquirir lo que nos promete es obediencia. Repita conmigo, obediencia. Es obediencia. Entonces, cuando usted lee el libro de Josué se va a dar cuenta que a Josué le toca ahora una generación diferente. A Josué le toca introducir a esta generación diferente a la tierra prometida. Pero no obstante, ¿verdad? Josué se presenta muy diferente en su liderazgo a Moisés. De hecho, Moisés, ¿verdad? Dice que era un hombre humilde, un hombre manso. Pero Josué se presenta con un carácter más de guerra. De hecho, Josué es un estratega militar, es un general. Entonces el Señor, viendo este tipo de perfil en Josué, lo elige como sucesor para introducir a esta nueva generación a la tierra que Él ya había prometido. Y en Josué 1, no lo vamos a leer por el tiempo, está uno de los versículos más famosos, que de hecho nosotros a cada momento, ¿verdad? Cuando estamos en tribulación lo aplicamos. El Señor viene y le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y nosotros siempre, a que estamos mal, ahí nos acordamos y decimos: bueno, el Señor dice esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Sin embargo, la palabra esfuérzate y sé valiente requiere muchas cosas, demasiadas. Ahora, veamos un poquito el perfil de Josué. Como yo sé que todos aquí somos lectores, ¿verdad? De la Biblia hemos escuchado. Y yo vengo algo preguntón esta noche, fíjense. ¿Alguien me puede decir dónde es la primera vez que aparece Josué en toda la Biblia o en todo el Pentateuco? ¿A dónde se hace mención de Josué por primera vez en la Biblia? A ver si usted se recuerda. Le voy a dar una pista. Se hace mención de él y es en una guerra. La primera mención que se hace de Josué, él está luchando, como el perfil que tiene, ¿verdad? Un estratega militar o un general de guerra. Josué aparece primero allá por Éxodo en la guerra contra Amalek. Este hombre Amalek se había rebelado contra los israelitas y de hecho el Señor manda que lo destruyan, ¿verdad? Y es aquella famosa escena donde Moisés sube al monte, al lado de él sube Aarón y Hur, y dice que Moisés empieza a orar, ¿verdad? Con la vara levantada, pero se cansa, le ponen una piedra, ya sentadito le levantan los brazos cada uno de los que subió con él, mientras Josué está abajo peleando. Y el primer indicio que vemos de Josué es que a pesar de que él era un gran estratega militar, la batalla ese día completo fue ganada por parte de Dios. Porque dice la palabra que cuando Moisés bajaba sus brazos, dice que entonces Josué retrocedía o el pueblo retrocedía. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos, dice que entonces Josué recibía la ayuda del Señor. Y ese es un principio bien básico. Como iglesia nosotros no podemos ir a la batalla solos o bajo estrategia humana. Tenemos que ir bajo la estrategia del Señor. Entonces, el primer pasaje que habla de Josué nos habla de Josué como un instrumento nada más del Señor. Ya más adelante aparece Josué como un siervo fiel de Moisés y de Dios. Aparece al pie del monte, ¿verdad? Mientras Moisés hablaba con Dios. Hay otro pasaje que a mí me encanta mucho porque también aparece que Josué vivía en la presencia del Señor, porque dice que mientras Moisés hablaba cara a cara en el tabernáculo con Dios, Moisés se retiraba después, pero Josué se quedaba ahí. Posiblemente le tocaba que hacer guardia, ¿verdad? Pero yo creería también que él amaba estar en la presencia del Señor. Entonces vemos en Josué un perfil de un siervo obediente a Dios, un siervo fiel a Dios, un siervo obediente a Moisés, un siervo fiel a Moisés, pero que sobre todo es un siervo lleno de la presencia del Señor. Entonces en Josué capítulo 1, el Señor le dice: ahora te toca a ti tomar el relevo, tomar el cargo que tenía Moisés, y esfuérzate y sé valiente. La palabra esfuérzate implica para nosotros curar, ayudar y reparar. Quiere decir que el Señor le estaba diciendo a Josué: te va a tocar que cuidar a esta nueva generación, que curarla cuando sea necesario, no solo físicamente, sino
hablándole espiritualmente también, aunque él no era sacerdote obviamente, pero tenía que velar por su vida espiritual, ¿verdad? Porque él les iba a leer la ley, les iba a leer de nuevo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y la palabra valiente dice que también le iba a tocar dar aliento, animar, consolidar, crecer. O sea, procurar que este pueblo creciera. Procurar que esta generación crezca. Y de hecho usted puede leer el capítulo 2, el 3, el 4, el 5. Y justamente antes de llegar a la toma de Jericó, el Señor le muestra a Josué que está con él, pero que al mismo tiempo Josué tiene que depender de él. De hecho, el cruce del Jordán es milagroso porque dice que los sacerdotes tenían que meter primero sus pies para que el Jordán se abra. Y fíjese que hay algo curioso porque ellos pasan el Jordán en un tiempo de demasiadas lluvias, o sea, un tiempo en el que el río estaba crecido. Jericó, de hecho, la ciudad de Jericó no hubiera esperado que el pueblo de Israel cruzara en ese tiempo. Era imposible cruzar el río. Pero el Señor viene y abre el río, demostrándole a Moisés y al pueblo que era Dios el que iba al frente de ellos y que estaba con Josué, perdón. Pero Josué también viene más adelante y prepara también a esta nueva generación, leyendo la ley, poniendo la ley en piedra ahora escrita con cal, dice la palabra, haciendo un pacto nuevo, circuncidando a esta nueva generación como compromiso hacia Dios. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque usted se va a dar cuenta que es muy importante por lo que hemos leído. Entonces, este pueblo entra a Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó? ¿Cuántas vueltas dieron a Jericó por orden de Dios para derrotar esa ciudad y para botar esos muros? Porque hay algo curioso aquí. Ellos entran primero a dominar Jericó porque Jericó era un centro comercial, era un centro político. Si debilitaban primero esa ciudad, todos los cananeos iban a temer de Israel. Y Dios lo sabía. Pero el problema es que Jericó dice que era una ciudad bien amurallada. Dice que sus murallas eran tan gruesas que podían caber 4 carros de guerra dentro de ella. Imagínense qué tipo de muralla. Y eran tan altas, muy altas, que ellos, si tenían la alimentación para 5 años, ahí podían vivir 5 años encerrados y nadie los iba a sacar. Entonces, humanamente, la toma de Jericó era imposible. Era imposible. Pero viene Dios y les da una estrategia bien extraña, ¿vea? Les dice que den vueltas. Y aquí va una pregunta de examen, ¿vea? ¿Cuántas vueltas dieron? Hermano Saúl, si yo tuviera un premio se lo doy, pero el Señor se lo va a dar. Fueron 13. Porque el último día dieron 7 vueltas. Y los primeros 6 días dieron una vuelta. Haga la sumatoria. Son 13 vueltas. El corito creo que se refiere más al último día, vea. No es que se refiere a todos, pero dieron 13 vueltas. Y a las 13 vueltas dice que los sacerdotes toman las trompetas, tocan las trompetas, ¿verdad? Que es el famoso chofar. Y las trompetas significaban también un sonido de guerra que hablaba hacia Dios pidiendo auxilio en tiempos de guerra. Entonces, cuando ellos tocan las trompetas es como que simbólicamente estaban diciendo: Señor, te toca a ti. Y dice que la muralla cae cuando ellos gritan con ese sonido y entran y toman posesión de Jericó. Mire qué bonito. ¿Qué podemos ver acá? ¿Quién ganó la batalla? ¿La estrategia humana? Poder de Dios. El poder de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar esta primera parte a nuestra vida? ¿Quién gana las batallas en nuestra vida? Dios. Pero ¿cuál es el requisito que Dios pide para que nosotros podamos ver su gloria? Obediencia. Amén. Ahora bien, dice que entonces toman Jericó, se dan cuenta que Dios está con ellos, se dan cuenta que Dios va a ir al frente de ellos, pero ahora llegan a una ciudad diferente. Y esa ciudad se llama Jai. Y lo que hemos leído acá es parte de lo que pasa en Jai. Y yo quiero hacerle una pregunta antes de entrar totalmente en lo que quiero tocar esta noche. ¿Cómo se sentiría usted si viene de victoria en victoria, si viene de bendición en bendición,
Si usted se da cuenta que Dios le ha dado todo su respaldo y de repente vienen unas 2 pruebas, pero usted ha estado sumamente bendecido, no hay prueba que lo ha parado porque Dios le ha demostrado que está ahí y se lo ha prometido, ¿cómo se sentiría usted si de repente viene otra prueba? ¿Se sentiría triste, con miedo o cómo se sentiría? Confiado, ¿sí o no? Cuando no tenemos una necesidad económica, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Confiados, ¿verdad? Cuando todos estamos sanos en la casa, aunque anuncian un virus, pero como usted sabe que ha comido bien, se ha vitaminado, ¿cómo se siente en su cuerpo? Confiado, dice, yo no me voy a enfermar. Y aparte que está bien con Dios, dice usted, no, yo aquí no me va a pasar nada, ¿verdad? Pues entonces cuando llegan a Jai, Josué y todo el pueblo está confiado. Han visto las maravillas del Señor. Y mire lo que pasa, vamos a ir al contexto, capítulo 7 siempre, versículo 1. Pero, perdón, vamos a leer versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y mira el 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda de sus enemigos? Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué podemos ver acá? Venían de ver la gloria del Señor en Jericó. Leemos un versículo donde los mismos soldados, los mismos hombres de guerra le dicen a Josué, no necesitamos ir todos, tenemos que ir poquitos porque Jai es pequeño. De hecho, se considera que Jai no era una ciudad grande, era como decir que era Huachapán Centro nada más. Entonces ellos dijeron, no, si nosotros aquí riendo nos vamos a ganar, ¿verdad? Estaban confiados y tenían razones, hermano, tenían mucha razón de estar confiados. Pero mire lo que pasó. La palabra lo dice y no le estoy diciendo mentiras porque lo acabamos de leer. Salen derrotados. Y la primera reacción de Josué es hablar como hablaba el pueblo de Israel antes. Y le dice al Señor, nos hubieras dejado al otro lado. Ahora, ¿por qué la expresión de Josué es esta? Porque Josué sabía que si los demás pueblos que tenían que conquistar se daban cuenta de que habían perdido esta batalla con un sitio tan pequeño, iban a tomar valor. De hecho, los cananeos de los demás pueblos estaban atemorizados porque habían escuchado que tenían un Dios que peleaba con ellos. Pero esto que aquí había pasado, a ellos les decía que Dios ya no estaba de su lado. Pero aquí ve el detalle. El Señor, para nosotros poder conquistar sus promesas, para nosotros poder vivir una vida agradable, y no estoy hablando de que usted no va a enfrentar pruebas, sino en medio de la prueba usted tener gozo, usted tener paz y saber que hay un Dios que no se descuida de usted. Dios pide una sola cosa y eso es obediencia. Y el problema que sucedió acá es que alguien del pueblo había desobedecido la palabra de Dios. Escuche esto. Solo una persona había desobedecido una palabra clara del Señor. Venimos al versículo 10 y leemos que Dios le dice a Josué, levántate, ¿por qué estás llorando? En pocas palabras. Y le dice la razón por la cual han perdido. El 11 dice, Israel ha pecado. Escuche todo lo que había hecho Israel. Y no es una persona. El Señor le dice que todo Israel
Dice: Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, ha hurtado y ha mentido y lo ha guardado entre sus enseres. Aquí hay una palabra clave para entender esto. El Señor les dice que han tomado del anatema. La palabra anatema, según el hebreo, significa dos cosas. Significa algo que está maldito, o sea, que no se puede tocar y tiene que ser destruido, o algo que ha sido apartado exclusivamente para Dios. De hecho, en estas guerras se tenía la costumbre que donde era el oro, la plata, el bronce, todo el botín, ¿verdad? De esos materiales era apartado y dedicado a Dios. Entonces, Dios les había dicho antes de la toma de Jericó a Josué de que tenían que destruir totalmente Jericó. Pero una cosa tenían que hacer, y es guardar estas cosas para Dios, dedicarlas a Dios. Entonces, la palabra anatema nos habla de que el Señor no perdona que nosotros toquemos lo que es santo con manos sucias o que transgridamos sus mandamientos. ¿Cuántos vinieron el martes pasado? ¿A cuántos se les quedó todavía la prédica del hermano Genaro? ¿Se recuerdan que en la prédica él mencionó que era una conversación, ¿verdad? Era un juicio. ¿Y qué es lo que les estaba diciendo el Señor al pueblo en ese momento? Que ellos eran religiosos, ¿verdad? Que no tenían un corazón obediente. Ahora, lo curioso acá es, hermanos, que ellos ya habían escuchado la ley, ya habían escuchado la palabra del Señor donde Él les dice: quiero que dediquen esto para mí, quiero que no lo toquen, sino que sea mío, quiero que se guarden de lo que es mío, quiero que cumplan la palabra. Pero se van a Jai, y la cuestión es que alguien del pueblo había roto el mandamiento. Y aquí va el primer principio de desobedecer. Y como este es un culto para mí de fraternidad de varones, pero es familiar y habla también a los sacerdotes de hogar. Nosotros como padres, para los que son padres, ¿verdad? Somos padres de familia, somos sacerdotes de hogar. Y nosotros como sacerdotes de hogar tenemos la plena responsabilidad, escuche esto, de poder guiar bajo obediencia al Señor a nuestra familia. Escuche, como padres de familia tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes del hogar y guiar bajo la obediencia al Señor a nuestra familia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que guiar a sus hijos en los caminos del Señor, aunque su hijo no quiera nada. Usted tiene la responsabilidad de obedecer al Señor y ser un ejemplo de integridad ante su familia. Sobre todo porque estoy hablando con gente que ya es conversa, ¿verdad? Entonces, aquí pasa una situación. El Señor había hablado, y cuando el Señor habla, habla de una manera especial y única. Y lo que Él dice se cumple. Y aquí entra en juego lo siguiente. Le dice el Señor que Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto y ha tomado. O sea que no solo pecó, sino que hizo tres cosas. Rompió la palabra del Señor, o sea, le valió el mandamiento del Señor. Y tercero, tomó lo sagrado. Podemos aplicarlo de esta manera. Tocamos lo que es santo con manos sucias. Tocamos lo que no nos corresponde, porque es del Señor. Aquí podríamos hablar de cuando no diezmamos, ¿verdad? Es como robarle al Señor, porque eso es algo apartado al Señor. Entonces, viene el Señor y le da a Josué esta palabra. Ahora yo me imagino que Josué con esto se ha de haber sentido peor, porque ahora él necesitaba una explicación. ¿Qué fue? ¿Qué hicimos? Y el Señor le dice más adelante, versículo 13: levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice: anatema hay en medio de ti. Ahora la palabra anatema ya no es apartado a Dios. Ahora aquí tiene su segundo significado. Dios le está diciendo: porque hay alguien que ya está maldito por haber tocado lo que es mío.
Está maldito por haber venido y tomar lo que es santo. ¿Ok? Dice, anatema hay delante de ti. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites al anatema de en medio de vosotros. Segundo principio, usted quiere tener esas promesas, quiere seguir avanzando en su camino con el Señor, quiere seguir manteniendo esa vida con el Señor, hay que quitar lo que no viene del Señor. El Señor le estaba mandando ahora a Josué que había que eliminar al que estaba maldito por tomar lo que no era de él. Ahora, ¿quién era esta persona según la palabra? Y aquí en su Biblia, yo sé que todos tenemos la mayoría Reina Valera, esta persona se llamaba Acán. Y este hombre llamado Acán venía de una familia muy, pero muy importante. Una familia que traía, por decirlo así, un linaje especial en el cual quizás Acán podría haber sido un líder de renombre más adelante. Por esa razón es que afectó a todo el pueblo, porque Acán no era cualquier persona. Acán provenía de una familia que era importante dentro de toda la población de Israel. ¿Qué nos está diciendo esto? Puede ser que usted me diga, hermano, pero si yo peco, la palabra dice que eso ya no le va a afectar a mis hijos, que Dios no va a contar ese pecado para mis hijos. Y usted tiene toda la razón, porque la palabra lo dice, que los hijos no van a ser castigados por los pecados de sus padres o viceversa, ¿verdad? Sin embargo, si yo peco, mis consecuencias van a afectar la decisión de mis hijos, van a afectar la decisión de toda una iglesia. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias han sufrido por el mal testimonio afuera de un líder o de un pastor? ¿Cuántas veces nosotros, y lo voy a hablar así, nosotros nos hemos comportado como personas que no reflejamos a Cristo afuera y ponemos en mal el evangelio? Porque vivimos en un tiempo, hermano, donde hay una pared tan gruesa como los muros de Jericó cuando usted predica el evangelio. Y usted va a notar un patrón. El patrón es que la gente le dice, es que para ser como esa persona, es que para ser como esa iglesia, es que para ser como tal. Mire cuántos, dice, líderes y pastores tienen dos vidas, vea. Las consecuencias. Entonces, ¿qué había pasado acá? Que como Acán no era cualquier persona, sus consecuencias iban a afectar en mayor magnitud a todo el pueblo. Entonces, por eso el Señor le dice a Josué, es que hay alguien que infectó ahorita a todo el pueblo. Y mientras ese alguien no sea quitado, ustedes ya no van a avanzar y la conquista ya no va a seguir. Ahora rápidamente yo quiero que veamos, para que nosotros nos guardemos, cuáles fueron los pasos que este hombre Acán siguió para caer en esta desgracia. Vayámonos al versículo 19 del capítulo 7. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanzas y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y dice el 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho. Y aquí vamos al punto central, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra de en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Veamos primero qué había tomado. Dice que tomó, ayúdame, ¿qué fue lo primero? Versículo 21, para que no se me duerman. Número 1. Número 2, 200 ciclos de plata. Número 3, 3 cosas. Y 3 cosas
que en específico el Señor había mandado que fueran dedicadas a Él. Entonces, ¿qué había roto primeramente Acán? Había roto la palabra de Dios, había desobedecido. Escuche esto, había desobedecido. A mí me da tristeza, hermano, que como el hermano Genaro lo predicaba y a mí esa predicación me habló mucho, porque realmente vivimos en un tiempo de religiosidad. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia, 2, 3 cultos, salir de la iglesia, pero volvernos a meter en nuestra vida de afán, volvernos a meter en esa vida donde Dios realmente no es primero muchas veces. Vivimos un tiempo, hermano, donde decimos de que yo puedo estar bien con Dios, media vez yo lea la Biblia como una rutina, yo ore de manera rutinaria, o yo incluso diga, me congrego, pero también me alimento en casa. Y el problema no está si usted se congrega o no se congrega, si usted lee o no lee, el problema está que hemos vuelto una rutina el evangelio. Lo hemos vuelto como levantarnos, bañarnos, comer, trabajar, regresar, descansar, comer otra vez, ¿verdad? Y volver a descansar, dormir. Hemos vuelto el evangelio una rutina. Porque realmente vivimos allá afuera pensando que nosotros vamos a ser eternos en esta tierra. De hecho, cuando el Señor Jesús viene y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, estaba diciendo, es que lo que yo les recomiendo es que ustedes todo el tiempo estén en búsqueda de lo que es eterno, de lo que va a perdurar para siempre. Que ustedes estén en búsqueda de lo que realmente vale, de donde realmente nosotros somos. Dice la palabra que Abraham se consideró todo el tiempo un peregrino, porque Abraham por fe creyó que él tenía un hogar que no pertenecía a esta tierra, sino que pertenecía allá en las moradas celestiales junto a Dios. Nosotros no somos de acá. Mire, por loco que parezca, pero yo quiero que se repita esto: yo no pertenezco a este mundo. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dice en una oración muy maravillosa. Ya en sus últimos momentos Él dice, no te pido que los saques del mundo, pero al mismo tiempo aclara, pero ellos no son de acá. Ellos no son de acá, pero sin embargo tienen que estar un tiempo acá. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros llegamos al grado de volver esto una rutina o de volver el pecado algo propio para nosotros? Acán ya había visto la toma de Jericó, había escuchado de nuevo la ley, ya la sabía, pero la había recordado, había renovado un pacto, pero sin embargo él mismo confiesa y dice, primer paso, dice vi. La palabra vi en el hebreo se pronuncia raá, y me encantó porque su significado ya para nuestro español significa 3 cosas. Yo contemplé, yo escogí y menosprecié. Pregunto, cuando Acán dice vi, ¿qué contempló y escogió en ese momento? Escogió las 3 cosas que usted me mencionó. El manto babilónico, que era algo demasiado hermoso, porque de hecho así lo dice la historia, que eran unos mantos únicos, preciosos, pesados incluso por el material con que eran hechos. Luego ve el dinero. Y por último ven un lingote de oro. Quiere decir que él codició y contempló, él contempló y escogió eso. La tercera palabra de vi significa y desprecié. Quiere decir que él hizo un intercambio. Quiere decir que él no es que no recordara la palabra del Señor. Quiere decir que él no es que no recordara que el Señor había dicho, no van a tomar lo que me pertenece. Quiere decir que él, cuando escogió esto, sabía que la palabra del Señor había sido clara y decía, van a destruir todo, pero estas cosas me pertenecen. Estas cosas son mías. Entonces cuando él ve eso,
prácticamente hace un intercambio y dice: menosprecio la palabra y tomo lo material. ¿Cuál sería la aplicación de este primer paso para nosotros? Vivo un evangelio de rutina porque no me da dinero. Vivo un evangelio de rutina porque si no trabajo no como. Vivo un evangelio de rutina porque me quieren ahí tener metido orando, pero realmente yo tengo que forzarme, sacar a mis hijos adelante, porque si no trabajo no salen. Y menospreciamos que el dador de todo es Dios. Menospreciamos que el que introdujo a la tierra prometida fue Dios. Menospreciamos que el que va al frente y abrió el Jordán en tiempo de lluvia, porque esto me encanta, en tiempo de lluvia. O sea, imposible hacer una guerra en tiempo de lluvia y pasar un río crecido. Pero Dios lo abre. Y solo necesitó dos cosas: fe de los sacerdotes y obediencia a su palabra. Y los muros tan gruesos caen. Pero viene Acán y dice: sí, lo he visto, pero realmente necesito más. Y esto me recordaba a Génesis capítulo 3. Dice la palabra que Eva, después de haber hablado y haberle dado espacio a Satanás, dice que pareció que lo que Dios había prohibido era agradable. Es que, hermano, pecar es agradable. Levante la mano el que cree que pecar no es agradable. Seamos sinceros. El pecado no se le presenta a usted con cachos, no se le presenta como algo podrido. Dígame, ¿cuántas veces a usted se le ha presentado el pecado como algo malo? Nunca. Nosotros como creyentes entendemos que el pecado es malo, pero cuando el pecado llega, o sea, cuando la tentación empieza adentro, no empieza como algo no deseable. La palabra dice que Eva vio lo que Dios había dicho que no tocara, que no comiera, y dice que le fue agradable a los ojos. ¿Qué quiere decir? Que no lo vio feo. Ella vio el fruto y no lo vio desagradable. Lo vio muy agradable. Ahora bien, desde ese momento Eva estaba menospreciando la palabra. Y desde el momento que nosotros dejamos de vivir un evangelio verdadero, estamos diciéndole a Dios que Él no cumple promesas. Desde el momento que yo no me comporto, hermano, como un sacerdote en el hogar, leyendo la palabra, orando, siendo de ejemplo para mis hijos, yo estoy diciéndole a Dios que no quiero sus promesas, porque realmente Él no cumple. Y le estoy dando paso al hecho de contemplar y escoger lo que este mundo me ofrece. No es malo trabajar, no es malo ser próspero. La palabra en los salmos habla de prosperidad para el justo. Pero lo malo es que mis ojos estén fijos en eso. Y el problema de Acán aquí fue que sus ojos se apartaron del mandamiento. Sus ojos se apartaron de Dios. Hay un pasaje muy hermoso en Hebreos que dice: puesto los ojos en Jesús. Exacto, autor y consumador. La palabra autor dice: puesto los ojos en Jesús, y autor lo podemos traducir como creador, arquitecto, el diseñador mío. Lo malo no es prosperar acá. Lo malo es que usted base su mirada ahí. Segunda cosa que debemos cuidar, dice que Acán vio el manto. Vámonos siempre al versículo 21. Dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50. Segunda cosa, lo cual codicié. Si usted ya entregó sus ojos a romper el mandamiento del Señor, tenga por seguro que entonces ya entregó su corazón a la codicia. Si usted ya entregó sus ojos a todo lo material de esta vida, tenga por seguro que usted ya se volvió codicioso. Pero la palabra codicia también tiene tres significados, y es que usted empieza a ver lo material como algo deleitoso, empieza a amar lo material
Y esta me sorprendió y le empieza a parecer delicioso. Dígame algo. ¿Usted alguna vez ha dejado una comida que es deliciosa para usted? O sea, que ya no la coma. Y usted diga, no, ya no la voy a comer, muy deliciosa es. ¿Cuántos hemos dejado de comer pupusas? ¿Cuántos ya no comemos pupusas porque son muy buenas? Imposible, ¿verdad? Va a hacer dieta 3 meses, pero unas pupusas se las va a comer. ¿Qué me está diciendo esto? Que Acán ya no solo miró, ya no solo vio esto como algo bueno, sino que le pareció agradable. O sea, le pareció algo que lo llenaba. Esta parte material a Acán ya le dio más que Dios. Y qué terrible es, hermano, caer en una vida religiosa porque yo me lleno de lo material. Qué terrible es decir que yo vengo a un culto, pero realmente yo me estoy llenando de lo material, pero estoy vacío de Dios. Yo sé que usted ve noticias y yo, como ya entré a los 30 y algo, ya veo también, ¿verdad? Y yo sé que usted se ha dado cuenta que ha habido una noticia estos días muy sonada. No lo voy a mencionar con nombres porque usted ya la sabe. Pero yo me ponía a pensar algo. ¿De qué le sirvió a esta persona? Porque dicen las noticias que tenía una fortuna de 500,000 millones de dólares. Haga la cuenta, 500,000 millones de dólares. O sea, no le alcanza ni una vida para terminarlo. Pero la vida de él era andar huyendo cada 2 meses. No poder salir a lugares públicos porque si no atrapaban a esta persona. Y hace unos días se da la noticia, ¿y cómo termina esta persona? Muerta. Porque cuando usted ve, cuando usted codicia lo que es de esta tierra, eso solo le va a traer muerte. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra paga en el griego significa, la paga del pecado es un salario miserable. O miserable salario. ¿Cuántos aquí trabajaran 8 horas por un miserable salario? Pero eso es lo que hacemos cuando pecamos. Cuando pecamos nosotros trabajamos por un salario miserable. Porque usted después que peca no se siente contento. Usted después que ha caído en pecado se siente con una relación rota, como un día lo decía el pastor. Siente que Dios se ha alejado miles y millones de años de usted. Usted se siente triste, usted se siente deprimido, usted se siente una basura total, porque la paga del pecado es miserable. Y por eso el Señor ahí, inspirando al escritor, hace una comparación tan hermosa porque dice, mas la dádiva de Dios. O sea, lo que Dios da no es ni siquiera un pago, porque dádiva es un regalo. Y dice, mas el regalo de Dios es una vida que usted no puede comprar ni con 500,000 millones de dólares. Pero lastimosamente cuando nosotros vemos, codiciamos, cambiamos lo que el Señor ha prometido, cambiamos lo que el Señor quiere que hagamos, cambiamos la obediencia por desobediencia, nosotros aceptamos un pago miserable. Quiere decir que no estamos aceptando literalmente en ese momento muerte, no quiere decir que en ese momento usted va a morir físicamente, pero está muriendo espiritualmente. Y lo peor es esto, hermano, que muchas veces estamos muriendo espiritualmente, pero estamos tan agarrados como Acán del manto, de los 200 ciclos de plata, del lingote de oro, que no nos damos cuenta que ya morimos. No nos damos cuenta que en nuestro hogar la presencia del Señor ya no está. Llamamos pruebas de Dios a lo que ha venido cuando en realidad son consecuencias de haberme alejado. Y yo quiero que le ponga atención a este punto. No todo lo que usted vive es prueba. Cada vez que usted vive una enfermedad, así de repente, ¿verdad? O viva una desestabilidad económica, pregúntele al Señor, Señor, ¿será que estoy tomando del anatema? ¿Será que estoy tocando lo que es tuyo? ¿Será que estoy cumpliendo los pasos que Acán dio para venir y fallarte? Y por eso me ha llegado esta prueba.
Pero el religioso acostumbra a decir, es que soy su mejor guerrero, entonces él me tiene de prueba en prueba. Mentira, hermano. Mentira. Porque cuando usted de verdad vive un evangelio, usted no anda llorando por la prueba, anda gozoso en medio de la prueba. Porque la palabra dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que usted no anda desesperado en medio de la prueba viendo cómo solventar el problema económico o familiar o de salud, sino que usted aprende a esperar en Dios. Pero cuando eso no es prueba, hermano, usted se desespera y usted dice, ay, me abrieron el préstamo en el banco, fue Dios. Analícelo. Puede ser que sea este paso el que usted lleve y no se ha dado cuenta. Y como último paso, aparte de ver, codiciar, ahora ya se completa el pecado y dice que él tomó. La palabra hebrea para tomar significa hakak y significa que él almacenó, adoptó, y esta palabra es muy fuerte, se casó o se dio en casamiento. Cuando nosotros a conciencia, y esto lo quiero explicar bien, cuando nosotros a conciencia, hermano, pecamos, nosotros nos estamos casando con alguien diferente. Nosotros como iglesia somos la esposa ¿de quién? Del Cordero. Somos la novia, ¿verdad? Pero la palabra dice que nos vamos a casar y vamos a ser la esposa. Pero cuando usted viene y deliberadamente, o sea, a conciencia, porque el pecado de Acán no fue un pecado inconsciente. Él sabía lo que no tenía que tomar, sabía lo que era de Dios, sabía lo que Dios había dicho, sabía lo que Dios demandaba para poder seguir conquistando, pero aún así viene y toma lo que no le pertenece. Entonces, en pocas palabras, rompió un compromiso con Dios y se casó. Quiero que vaya a Proverbios 5:4. Es un proverbio bien conocido. Si alguien lo tiene, me lo lee rapidito con voz fuerte. Vamos terminando. Proverbios 5:4. ¿Qué dice? Amén. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Aquí el proverbista, ¿verdad? Está hablando acerca del pecado. De hecho, está hablando acerca de la impureza. Pero este versículo me llama la atención porque se puede aplicar a lo que en realidad el pecado trae. Dice que el pecado es más amargo que el ajenjo. El ajenjo en aquellos tiempos era una planta, yo no estoy seguro si todavía existe, pero en aquellos tiempos se utilizaba para medicina expectorante. Se utilizaba como una medicina también estomacal. Pero el problema era que es una medicina tan efectiva, pero al mismo tiempo tan amarga. O sea, algo amarguísimo. Yo no sé cuántos han probado la hiel de la gallina, ¿verdad? La famosa hiel de la gallina. No sé alguna vez si usted la ha destripado y se le ha contaminado toda la gallina. Eso queda amargo. Pero el ajenjo era peor, esta medicina era peor. Entonces lo que hace el escritor es que está diciendo que el pecado produce un sabor extremadamente amargo. Pregunto, hermanos, si usted viviera todo el tiempo en su paladar con una sensación de amargor, ¿viviera feliz? ¿Pudiera disfrutar las comidas? Pues cuando nosotros vivimos en pecado, dejémonos de mentiras, no vivimos felices. La única manera o el único camino a la felicidad es vivir en obediencia al Señor. Repito, no le estoy diciendo que no trabaje, no le estoy diciendo que no sea próspero. Lo que le estoy diciendo es que no nos engañemos. Si en algún momento nuestro corazón está dado a lo material y está siendo transformado más por lo material que por lo espiritual, no cometamos el error de Acán. La palabra dice que Acán al final tomó. Y eso me lleva a la palabra en Génesis 4, cuando el Señor le dice a Caín, el pecado se puede enseñorear de ti si tú le das cabida.
Estoy contextualizando. El Señor le dice a Caín: tenés la oportunidad de decirle que no al pecado. Tenés la oportunidad de ser tentado, pero no ceder a la tentación. Porque de hecho, como tal, la tentación no es pecado. La tentación solo es la puerta que se nos presenta para nosotros deliberadamente caer y casarnos con el enemigo, en pocas palabras. Y aquí Acán, el problema es que su corazón se llenó tanto de lo material en ese momento que no se dio cuenta que se dio en casamiento con lo que Dios aborrecía. Y terminamos. ¿Cuál fue el castigo o cuál fue el fin de Acán? Josué 7, versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos y sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? De hecho, la pregunta de Josué no es tanto una referencia a decirle por qué nos has hecho esto, sino que es una referencia de dolor, diciéndole: Acán, ¿por qué? ¿Por qué, Acán? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te diste al pecado? Y al mismo tiempo esas consecuencias nos han traído acá. La palabra turbación no solo significa por qué nos has molestado, sino que significa por qué nos has acongojado con esto que has hecho. Hermano, cuando alguien de aquí de la congregación falla y ha vivido una vida religiosa, yo no sé cuánto usted se duele, pero eso en realidad tendría que dolernos. Porque entonces también nosotros hemos cerrado al no encaminarlos. Y esta noche el Señor a mí me encaminaba primero y me decía: Luis, tenés que cuidar como el corito tus ojos, tu boca, tus oídos, tus pies, todos tus sentidos. Somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Pero si yo le doy apertura al pecado por medio de mis ojos, mis oídos escuchando un chisme, mi boca hablando mal de mi hermano, mis manos tocando lo que no tengo que tocar, mis pies corriendo a donde no tienen que ir, yo estoy destruyendo también el cuerpo de Cristo. Y entonces Josué viene y le dice: ¿por qué, Acán? ¿Por qué, si vos sabías la palabra, hiciste el pacto, te circuncidaste de nuevo? Porque ellos no eran circuncidados, era una nueva generación. O sea, le estaba diciendo: había renovado el pacto, Acán, y no pudiste entender que era primero el reino de Dios y su justicia. No pudiste entender que lo material va a llegar, pero primero tu mirada en mí. Y le dice lo siguiente: pues túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y no solo murió Acán, murió toda su familia. ¿Por qué? Porque la consecuencia de Acán alcanzó a su familia. ¿En qué sentido? Pregunto, ¿será que su familia no se dio cuenta que él llevaba esas cosas? Dice la palabra que las cosas estaban abajo de la tienda. Quiere decir que sus hijos, su esposa tuvo que verlo escarbando abajo de la tienda. Eran cómplices. Cuando nosotros pecamos, hermanos, muchas veces hacemos cómplices a nuestra familia. Porque siempre el Señor va a revelar primero el pecado de nuestra familia, pero nuestra familia, por no vernos mal, a veces no va a hablar. Y no nos damos cuenta que con eso los arrastramos también a un salario miserable, a muerte. Ahora, la ley aquí establecía que no solo moría Acán, sino que moría su familia por ser cómplice. Y hay algo más especial: que ellos mueren por su palabra. Porque cuando Josué es instalado como sucesor de Moisés, en el capítulo 1, todo el pueblo le dice a Josué: si Dios está contigo, te seguiremos. Y si alguien no obedece lo que tú digas, que muera. Usted lo puede leer en el capítulo 2 si quiere. Que muera. Y es lo que se estaba cumpliendo acá. Ahora tenemos algo maravilloso, hermanos, si no es que Dios haya cambiado. Si usted y yo estamos aquí, a pesar de que muchas veces hemos caído en esta línea, es porque un día el Señor vino y mandó a Jesucristo a morir en la cruz.
Es porque un día vino Jesucristo y cada vez que nosotros en este tiempo de gracia, escuche, en este tiempo de gracia pecamos, codiciamos, nos deleitamos, tomamos y nos casamos con el pecado. En este tiempo de gracia entra Jesucristo, viene y le dice al Padre: no, Señor, por favor, dale solo una oportunidad más. Y esta noche el Señor nos está diciendo: estamos dando una oportunidad más. Hermano, el tiempo está muy cerca. Mire, tenemos tan cerca México y mire cómo se puso hace unos días. Y eso no se va a calmar. En Europa hay un montón de naciones en guerra. Y la palabra dice de que los últimos tiempos van a haber tantas guerras, tantas pestes. Están anunciando que va a entrar otra pandemia y nos van a encerrar. Y no es meterle miedo, es simplemente ver que el tiempo se cumple. Y si el tiempo se cumple, en gracia Jesucristo viene y nos dice: ahora no te va a pasar lo de acá, pero si vuelves a mí, si te das cuenta que aquí estoy yo, si te das cuenta que yo vine a morir para restaurar una relación perdida, una relación que se quebró, pero que por amor yo vine a sufrir y quiero restaurarla. Acán en la palabra del libro de Josué no tuvo salvación, pero nosotros podemos esta noche tenerla. Rectificar nuestro camino, ponernos a cuenta esta noche y decirle: Señor, quizás yo no me he dado cuenta, pero yo quiero que esta noche tú me reveles si estoy viendo lo que no es tuyo, si estoy sintiendo codicia por lo que no es correcto, y si me he casado con algo que no es tuyo. Le voy a invitar que se ponga de pie y oremos. Y ahí donde está, yo quiero que usted esta noche le diga al Señor: Señor, examíname. Al igual como David cuando pecó y le dijo: Señor, ten piedad de mí, renueva mi corazón, haz de mí un corazón nuevo, no me quites el gozo de tu Santo Espíritu. Hermano, yo quiero que esta noche por un minuto usted le diga al Señor: Señor, si en algún momento me he apartado, si en algún momento, como la palabra anterior del martes pasado y esta palabra me indican que yo estoy viviendo una vida religiosa, que yo solamente estoy cumpliendo una rutina, yo quiero que esta noche, Señor, me lleves al desierto y me enamores. Que esta noche me lleves de nuevo, Señor, al altar y me vuelvas a hacer sentir aquello, Señor, que sentí cuando te conocí. Señor, si el afán del dinero, si el afán del trabajo, si la preocupación de sacar a mis hijos adelante, Señor, ha apartado un poco mi mirada, yo quiero que esta noche tú la vuelvas a poner de nuevo en ti. Al igual como lo dice Hebreos, Señor, queremos tener puestos nuestros ojos en ti, porque tú eres el autor, tú eres el consumador, tú eres el que derramó la sangre en la cruz, tú eres el que trajo gracia a mi vida, tú eres el que devolvió una relación rota, Señor. Tú eres el que reconcilió mi vida contigo otra vez. Señor, el mundo se está cayendo a pedazos. Y en vez de preocuparnos, Señor, queremos sentir gozo porque tú estás cerca. Queremos sentir gozo porque pronto escucharemos la trompeta, Señor, y pronto te veremos en las nubes, Señor, y seremos levantados. Señor, queremos sentir el gozo de saber que hay guerras, de saber que hay pandemias, pero que esto solo anuncia tu venida, Señor. Apártanos, Señor, de ver, de codiciar, de tomar lo que no nos pertenece, lo que tú no quieres que toquemos, Señor. Señor, esta noche, como varones tuyos, esta noche como siervas, Señor, que son las que están acá, ponemos toda nuestra familia en tus manos, Señor, y nos comprometemos a guardar el compromiso que un día hicimos, Señor. No le voy a invitar que pase al frente, mantenga sus ojos cerrados, solo le voy a robar unos segundos. Pero si usted esta noche siente un deseo de reconciliarse, siente un deseo de ponerse a cuentas con Dios, yo le voy a invitar que nada más ahí donde está levante su mano.
Solo lo va a ver el Señor. Levante su mano ahí donde está. Y si usted es un amigo que ha venido y no ha hecho el pacto con el Señor y esta palabra le ha tocado, le ha hablado, solo levante su mano y dígale: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Señor Jesús, toma mi vida esta noche. Creo, Señor, en que moriste y pagaste por mí, Señor. Y creo que resucitaste al tercer día como el único Dios que eres para traerme salvación. Y yo hoy esta noche confieso mis pecados. Confieso que tú eres mi dueño, que tú eres mi Señor y que escribes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno es el Señor que los habla a nuestras vidas. ¿A cuántos les habló en esta noche? Quiero decirles que yo tengo un amigo y hay unas expresiones